Buenas tardes. ¿Cómo están? Gloria al Señor. ¿Estamos agradecidos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos por Dios? Déjenme terminar la pregunta. Por lo que Él no hace nada. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Si tú recibes la bendición de Dios, dices, Señor, gracias. Si tú eres sanado, dices, Señor, gracias. Señor, me diste un trabajo, gracias. Entré a la universidad, gracias. Cuando no recibo esa petición, cuando no recibo esa sanidad, cuando no recibo la provisión, ¿qué digo? Ser agradecidos en todo tiempo. Cuando lo hayas recibido y cuando todavía no lo hayas recibido. Por eso agradecemos a Dios, porque estamos en este lugar para honrar su nombre y también para meditar en su palabra. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, ese pasaje que hemos leído al inicio. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 29. Son las palabras del rey Ezequías al pueblo de Judá. Dice, y les dijo el rey Ezequías, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él, le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque nos das el privilegio de escuchar tu bendita palabra. Te pedimos que al escuchar esta palabra, no solamente la guardemos en nuestros corazones, sino también la pongamos por obra. Que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Que la palabra no regrese a ti vacía. Que tu palabra nos enseñe, tu palabra nos redarguya,
tu palabra nos corrija, tu palabra nos instruya en justicia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Santificando nuestra vida. Ese es el tema de hoy, santificando nuestra vida. ¿Qué significa ser santo? Porque la santificación, porque el santificar nuestra vida habla de esta palabra ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Algunos tienen algunas ideas erróneas de lo que es la santidad. Por lo mismo que la religión tradicional nos ha enseñado que a través de ciertos personajes como San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Antonio, Santo Tomás de Aquino, San Jerónimo y así, muchos santos a quienes muchos le adoran o le veneran, cosas así. Entonces uno tiene una representación de lo que es la santidad. Entonces uno mira esos personajes y dice, ellos usan una túnica, ellos se visten de esa manera, y muchos piensan que ser santo es vestirse de cierta forma. Y hago un paréntesis. ¿Cómo debemos de vestirnos? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Debo usar qué tipo de ropa? ¿Qué tipo de ropa me es permitido? En la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, todo lo que tú hagas, tú puedes comer, puedes beber o hacer cualquier cosa, trabajar, cocinar o vestirte. Porque todos vinieron aquí después de vestirse con alguna ropa que habían separado. Todo eso tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Lo que debes preguntarte es si lo que tú llevas puesto glorifica a Dios o no. Lo que llevas puesto llama la atención y no glorifica a Dios. Entonces ya sabes la respuesta. Todo lo que tú hagas es para la gloria de Dios. Y en el versículo siguiente dice, no seas tropiezo a judíos, gentiles, ni a la iglesia. Entonces, la santidad no tiene que ver por la forma de vestir. Tampoco tiene que ver con el rostro que uno ve en esos personajes santificados, con un rostro sufriente, un rostro adolorido. Eso no es santidad. Y muchos piensan, para ser santo tengo que tener esa cara. Y no es así. No es así. Muchos creen que para ser santo tienen que hacer penitencias, usar una ropa especial, el cilicio, o autoflagelarse, castigarse. Pero también muchos piensan que uno tiene que ser un protector de los animales, juntar perro, gato y pericote. Entonces me convierto en un protector de animal, amante de los animales. Dicho sea paso que sí debes de proteger los animales, debes de cuidarlos, pero eso no nos habla de la santidad. Otros creen que como esos personajes vivían en un lugar, en un monasterio, en un convento, otros viven en un desierto, fuera del contacto humano. Muchos creen que eso es santidad. Hay ideas erróneas acerca de la santidad. Muchos creen que ser santo es ser perfecto. Es decir, no pecar nunca. Entonces muchos dicen, yo no soy perfecto, no soy santo. Como no soy perfecto, como yo peco por ahí, entonces no soy santo. Y hay muchos que por ese mal concepto que tiene de que no tengo que pecar, no vengo a la iglesia. Porque a la iglesia vienen los santos
los que están limpios. Por esa perfección, muchos aún no participan de la Santa Cena. Es necesario que todos participemos de la Santa Cena, que estemos en plena comunión. Si estamos conviviendo, nos casamos, así de simple. Porque si uno dice, es que estoy en pecado, hermano, o no estoy a cuentas con Dios, pues reconcíliate, pues, ¿no? Arrepiéntete, deja ese pecado y solucionado y vienes a participar de la Santa Cena. Muchos creen que para esa santidad, esa perfección los lleva a que hagan cosas que otros hacen, ¿no? No tienen esa libertad en la adoración a Dios. No, yo no puedo levantar las manos porque los que levantan las manos son santos. Porque los que levantan las manos tienen que sus manos tener limpias de pecado. Y si están sucias de pecado, arrepiéntete, ¿no? Así de fácil, nosotros no nos complicamos. El Señor quiere que todos puedan participar del culto de manera libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Otros creen que ser santo es tener poderes especiales. No, Él tiene el poder de sanar, Él tiene visiones, sueños. Entonces, ellos son santos. Son un grupo selecto nada más. Yo no pertenezco a ese grupo. Y la última idea errónea de lo que es la santidad es que nadie es santo, todos somos pecadores. Por lo tanto, eso de ser santo, lo que dice la Biblia en Levítico 19:2, ahí dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa ser santo entonces? Si no es el rostro, la apariencia, si no es esa perfección, el no pecar, ¿qué es santo? ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice, santo seréis? El libro de Levíticos es un libro del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo. Ahí la palabra santo en el hebreo es kadosh. Y esta palabra significa que algo o alguien está apartado por Dios y para sus propósitos. Esto es el Antiguo Testamento. Porque muchos dirán, pero hermano, eso es de la ley, eso es de lo antiguo, de lo nuevo. Primera de Pedro 1:15-16. Aquí el apóstol Pedro también está exhortando a la iglesia a ser santos. Dice ahí, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí la palabra santo es una palabra griega, agios. Y esta palabra significa que está apartado para los propósitos de Dios. En otras palabras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra santo habla de vivir apartado para Dios. Hemos sido apartados por Dios y ahora vivimos para Él. Eso es la palabra santo. Ser santo es estar apartado, consagrado para Dios. En la antigüedad Dios santificó a una tribu, a la tribu de Leví. ¿Para qué santificó esa tribu? ¿Qué significa santificó? Apartar. Entonces Dios apartó esa tribu. ¿Para qué? Para que esa tribu, tanto los padres, los hijos y todos sus descendientes, sirvieran como sacerdotes y levitas, para que ellos se encarguen de cuidar el tabernáculo, cuidar todos los objetos que llevaba el templo más adelante,
Pero ellos tenían esa responsabilidad. Dios los había escogido a ellos. Pero también Moisés ungió, santificó los objetos que estaban dentro del tabernáculo. Eran mesa, muebles, el arca, lámparas, todo eso había sido apartado para Dios. Esos objetos no podían ser usados para otros fines, que no era la adoración a Dios. Así como este templo, los instrumentos, las bancas, todo ha sido apartado para Dios. No puede ser usado para otro fin. En este lugar debe haber reverencia, porque este es un lugar santo. Ahora, la santidad no es que uno hace, no es que yo tengo el poder de ser santo. No, es Dios el que nos santifica. Es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, quienes nos santifican. Como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, todo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser tiene que ser apartado para Dios. No solamente nuestra alma, sino también tu cuerpo. Tiene que ser apartado para Dios. ¿Por qué? Porque ahora tu cuerpo es propiedad de Dios. Tu cuerpo ya no es tuyo. Así que tu cuerpo no puedes hacer cosas que deshonran a Dios. ¿Cómo qué, hermano? A tu cuerpo no le puedes hacer un agujero si es que Dios no te ha dicho que hagas agujero para ponerte un arete porque es la moda. No te puedes poner un tatuaje porque todos los hacen, los ídolos, los famosos se ponen tatuajes y que yo también me pongo para estar al día con todos. No. Tu cuerpo es apartado para Dios. Tu cuerpo ha sido separado para Dios. Aún el mismo Señor Jesús, con su sacrificio, Él nos santificó, como dice Hebreos 10:10, en su voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados aún por el Espíritu Santo, según Romanos 15:16. La pregunta importante es, ¿por qué tengo que ser santo? ¿Por qué tengo que santificar mi vida? ¿Por qué lo tengo que hacer? Primeramente, como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3, es la voluntad de Dios. Si tú andas buscando la voluntad de Dios para tu vida, primero presta atención en esa palabra. La voluntad de Dios es tu santificación. Que tú te apartes para Él, que tú te consagres para Él. No solamente es la voluntad de Dios, sino todos somos llamados. No es un grupo selecto, sino todos somos llamados a ser santos, a vivir apartados para Dios. Como dice Pedro 1:15-16, el versículo que hemos leído, así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente hemos sido llamados, sino hemos sido escogidos para ser santos, según Efesios 1:4, que Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si tú estás sirviendo aquí en la iglesia,
es porque tú fuiste separado. Así como Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hemos sido llamados, escogidos, separados por Dios, pero también hemos sido predestinados para ser como el Señor Jesús. ¿Cómo era el Señor Jesús? Santo. Como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. El Señor Jesús es santo. En una ocasión el Señor Jesús estaba enseñando en una sinagoga de Capernaum y de pronto un hombre con un espíritu inmundo da voces y comienza a decir, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Los mismos espíritus inmundos reconocen la santidad del Señor Jesús. Le dice, sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué tengo que santificar mi vida? Porque como iglesia somos llamados a ser una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Como dice Efesios 5:25-27, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que esa iglesia fuese santa y sin mancha. ¿Por qué tengo que santificar mi vida? Porque la santidad es necesaria para el culto a Dios. Como dice Salmo 24, del 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en ese lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El versículo 5 dice la bendición que va a recibir. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Por qué tengo que santificarme? Porque la santidad adorna la casa de Dios. Como dice Salmo 93:5, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu vida. La santidad conviene a tu familia. La santidad conviene a esta iglesia. Y esta palabra conviene significa adorna, es adecuada, es apropiada. No puede pasar por alto la santidad. Además, porque sin santidad nadie verá a Dios. Como dice Mateo 5:8 y luego Hebreos 12:14. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué tengo que santificar mi vida, hermano? Porque la santidad nos lleva a ver la gloria de Dios.
¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Si la santidad nos lleva a ver la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación real de la presencia de Dios. Es la manifestación de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su santidad. Así como dice Salmo 19:1, que los cielos declaran, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación comienza a exaltar la grandeza de Dios. Dios, mire esta creación tan perfecta. Qué glorioso eres, qué grande eres. No hay otro Dios como tú. La creación. Aún el mismo Señor Jesús en San Juan 11:40 les dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y qué vieron al final? Un muerto ser resucitado. La santidad nos lleva a ver la gloria de Dios. Y es por esto que encontramos en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, que el Señor le dice a Josué: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El pueblo que hizo se santificó, se apartó para Dios, se consagró para Dios. ¿Qué hicieron luego el pueblo? Ellos cruzaron ese río caudaloso, el río Jordán, lleno de barro, con lodo, no, en seco, totalmente seco. No se ensuciaron los pies. ¿Qué sucedió luego? Todos fueron circuncidados en Gilgal, celebraron la Pascua, y al día siguiente, después de celebrar la Pascua, comieron del fruto de la tierra. Comieron los frutos de esa tierra prometida. Y cuando hicieron eso, el maná cesó. Y a partir de ese año comieron de esa bendición que habían esperado por años, disfrutaron de la tierra. Y finalmente conquistaron esa ciudad fortificada de Jericó. ¿Cómo empezaron? Santificándose. Porque el Señor había dicho: el Jehová hará maravillas entre vosotros. Y vieron las maravillas. Cruzaron el río y también vieron cómo esas murallas fortificados no levantaron espada, no trajeron tanques. Dios tumbó esas murallas. Vieron las maravillas del Señor. En el libro de Josué 7:13, luego de haber conquistado Jericó, el pueblo es maldecido por el pecado de Acán. Y el Señor le dice a Josué: levántate, santifica el pueblo, y di a todo ese pueblo: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: maldición, anatema hay en medio de ti, Israel. Y como la maldición está en ti, no vas a poder hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. La falta de santidad los impedía hacer frente a sus enemigos. Tenían que desterrar, sacar toda maldición. Y en ese caso, Acán fue muerto, él y toda su familia. ¿Por qué tengo que santificar mi vida?
Porque para traer la presencia de Dios es necesario esa santificación. Así como dice Primera de Crónicas 15, 14 al 15, así los sacerdotes y los levitas se santificaron. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para traer el arca de Jehová. El arca de Jehová representa la Shekinah, la presencia de Dios. Y ellos se santificaron, los sacerdotes, los levitas se santificaron para que esa presencia visible, esa presencia de Dios, esa gloria de Dios fuese traída ahí donde estaba el pueblo. Hay una historia que nos narra el libro de Números, el capítulo 11, versículo 18 al 23. El pueblo había murmurado contra Dios porque estaban cansados de comer maná, 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 maná. Ya no querían más maná. Murmuraron contra el Señor. Entonces el Señor habla y le dice a Moisés: diles a este pueblo, santificaos para mañana, y cuando lo hayan hecho van a comer carne. Porque ustedes han llorado a oídos de Jehová. Ustedes se han quejado diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos iba mejor en Egipto. Pero el Señor, el Eterno, les dará carne y van a comer. No van a comer un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Van a comer durante todo un mes entero, hasta que les salga por las narices y la aborrezcan, porque ustedes han menospreciado a Jehová, que está en medio de vosotros. Ustedes han llorado, se han lamentado diciendo: ¿para qué dejamos Egipto? Y Moisés como que comenzó a dudar de lo que Dios estaba diciendo. Es posible, contaminado con tanta murmuración, tanta queja, Moisés le dice al Señor: Señor, nosotros somos 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres, sin contar niños. Somos numerosos, 600,000 hombres. Y tú dices que no vas a dar carne, y durante un mes, Señor, acuérdate, estamos en el desierto, aquí no hay KFC, aquí no hay delivery. Mira, Señor, ¿dónde estamos? Pero el Señor sigue escuchando que Moisés comienza a decir: Señor, tenemos que matar a todas las ovejas, a todos los bueyes para que den de comer a esta multitud. Tenemos que pescar, ir al mar y pescar para que eso sea suficiente. El Señor le dice: Moisés, ¿acaso mi mano se ha cortado? ¿Acaso yo no soy poderoso? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y ese pueblo comió. Dios los alimentó, pero ellos tenían que santificarse. Ellos tenían que limpiarse de esa murmuración, de esa queja contra el Señor. ¿Cómo te santificas? ¿Cómo nosotros santificamos nuestra vida? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dijo el Señor Jesús en San Juan 17, versículos 17 y 19, dice ahí: santifícalo, Señor. Él orando por sus discípulos: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra es esa verdad. La verdad los puede santificar. Tu palabra los puede santificar. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
La palabra de Dios tiene el poder de santificar nuestra vida, tiene el poder de santificar a la iglesia, así como decía Efesios 5:26, que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Somos purificados en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios tiene el poder para apartarnos para Dios. La palabra de Dios tiene el poder para santificarnos. Por eso tú tienes que tener ese contacto diario con la palabra. Que la palabra esté en tu boca, tú lo puedas declarar, tú lo puedas confesar, tú lo puedas memorizar. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo y es útil. Esta palabra es beneficiosa. ¿Para qué? Para enseñarnos, para instruirnos doctrina, para instruirnos lo que está bien, lo que está mal, para redarguirnos, para reprendernos, para advertirnos, para corregir. Corrige nuestra conducta y para instruir en justicia. Esa última palabra, instruir en justicia, en el original se refiere a tres cosas, que es como si fuese un resumen de las anteriores. Instruir en justicia significa enseñanza, amonestación y corrección. La palabra de Dios nos enseña, pero también nos muestra lo que está mal y nos dice y nos muestra el camino que debemos de tomar ahora. ¿Con qué fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, a fin de que la mujer de Dios, a fin de que el joven, la jovencita, el adolescente, todos sean perfectos. La santidad nos va a llevar a la perfección, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo santificamos nuestra vida? Como dice Romanos 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentando nuestras vidas, presentando nuestro cuerpo, todo nuestro ser, presentando nuestra boca, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras finanzas, nuestra familia, cada área de nuestra vida tiene que ser presentada a Dios, rendidos ante Él. Rendidos ante Él. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el libro de Apocalipsis capítulo 4 dice, versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria, eres digno de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La santidad nos lleva siempre a postrarnos, a rendirnos delante de Dios. No como el fariseo que estaba de pie y solamente decía, yo no soy como los demás, yo soy una buena persona.
El publicano, que ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, tan solamente se golpeaba el pecho. Dios, perdona mis pecados. Dios, reconozco que soy un pecador. La santificación es una decisión. Como dice el último libro de Apocalipsis, el capítulo 22, 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Es una decisión. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Somos llamados a santificar nuestra vida, a apartar nuestra vida para Dios. Los levitas, los sacerdotes, que ellos habían sido apartados por Dios, ellos tenían que estar todo el tiempo sirviendo a Dios. Para ellos no había vacaciones, para ellos no había viajes por verano, ellos no podían ir a la playa porque es verano y hace calor, ellos no podían ir a la piscina porque hace mucho calor y no. Ellos tenían tan solamente que servir al Señor porque ellos habían sido apartados para Él, con ese propósito. Y todos en este lugar también hemos sido llamados por Dios para ser santos, para vivir apartados para Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos que tú estás en este lugar. Reconocemos que tú a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz nos diste esa gracia. Nos diste la salvación, nos diste sanidad, pero también nos diste santidad. Es tu palabra Señor. Es tu palabra la que comienza a obrar en nuestras vidas. Es tu palabra la que nos enseña. Es tu palabra la que nos redarguye, nos amonesta, nos advierte, nos llama la atención. Pero es tu palabra también la que nos corrige, la que nos muestra el camino, es la que nos instruye. Si tú necesitas que tu vida sea santificada, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí delante del Señor, el Señor ya lo conoce, pero dile lo que el Espíritu Santo te está mostrando, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida que tiene que ser limpiada, tiene que ser echada fuera, porque tú has sido apartado para Dios. Tú has sido separado para Dios, para vivir para Él.
si tú crees que no tienes fuerzas, si tú crees que cada día te esfuerzas pero fracasas, el Señor te dice, ven a mí. Si tú te sientes como cansado de intentar una y otra vez y siempre fracasas, y el espíritu inmundo te acusa, te dice, tú estás en pecado, el Señor te dice, ven a mí, yo te voy a dar descanso, pero lleva mi yugo, yo voy a llevar todo el peso, todo el trabajo, pero tú esfuérzate por estar a mi lado, no te apartes de mí, no te separes de mí, anda conmigo, lleva mi yugo, y así juntos caminemos, así juntos vivamos, así juntos vayamos al trabajo, así juntos vayamos al estudio, a hacer las cosas. Recuerda, yo estoy a tu lado, háblame, donde quiera que tú andes, háblame, estoy a tu lado. Si viene el temor, yo estoy a tu lado. Si viene la angustia, háblame, estoy a tu lado. Si viene el afán, háblame, estoy a tu lado. Si viene el dolor, háblame, yo estoy a tu lado. Yo no te estoy dejando. Mi palabra que está en tu corazón, esa palabra te va a transformar. Esa palabra te va a perfeccionar. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, bendito Dios. Santo eres tú, Señor.